Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esto es El Mundo Ahora de France 24. Muchísimas gracias por elegirnos para estar informados. Yo soy Rosa Pérez Masdeu. Vamos con las noticias. En Cuba, el presidente Miguel Díaz-Canel anunció que su país tiene un plan para defenderse ante las crecientes amenazas de Estados Unidos, pero que está abierto al diálogo con la Casa Blanca si es en posición de igualdad, de respeto a la soberanía. En Abu Dhabi concluyen las negociaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, con el acuerdo de intercambio de 147 prisioneros de cada bando. Zelensky anunció nuevos diálogos próximamente mientras sigue encallada la disputa territorial. En Reino Unido, Keir Starmer contra las cuerdas por las nuevas apariciones del ex embajador británico en Estados Unidos en los documentos de Epstein. El primer ministro defiende que, si bien conocía la relación entre el diplomático y el pederasta, no era consciente de la magnitud de la situación. Les cuento que en nuestro espacio diario de economía revisamos la más reciente decisión del Banco Central Europeo sobre las tasas de interés. Se trata de la quinta vez consecutiva que el prestamista europeo decide dejar sin cambios los tipos de interés, incluso pese a que la inflación ahora está por debajo del rango objetivo del 2%. Los números los revisamos en minutos junto a nuestro compañero Juan Pablo Lucumi, ya lo conocen. Luego, en revista de prensa, revisamos los titulares de The New York Times, Reuters y NTN24, que informan de la supuesta detención en Venezuela de Alex Saab y Raúl Gorrín. Estos empresarios cercanos al expresidente Nicolás Maduro habrían sido liberados después de ser interrogados en Caracas. Lo repasamos con nuestra compañera, también la conocen ya, Dasil Lanza, enseguida. Iniciamos hablando de Cuba porque el presidente Miguel Díaz-Canel se declaró abierto al diálogo con Washington si es en igualdad de condiciones. Sin embargo, el mandatario aseguró que su gobierno tiene un plan de defensa del país ante las crecientes amenazas de la administración de Donald Trump, que en los últimos días, recordemos, prometió que la isla textualmente estaba a punto de caer tras anunciar aranceles a los países que envíen petróleo a La Habana. El presidente cubano confirmó que la isla no recibe combustible desde el pasado mes de diciembre. Acabamos de tener un encuentro en el Consejo de Ministros también para actualizar un plan. En particular, lo que estuvimos viendo en el Consejo de Ministros fue las directivas de gobierno para enfrentar un desabastecimiento agudo de combustible. Cuba está dispuesta a un diálogo con los Estados Unidos, a un diálogo sobre cualquiera de los temas que se quiera debatir o dialogar. ¿Con qué condiciones? Sin presiones. Bajo presiones no se puede dialogar. Sin precondicionamiento. Vamos ahora a Abu Dhabi, que fue escenario de una nueva ronda de diálogos trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que concluyó con un nuevo intercambio de prisioneros de guerra, en este caso 147 rusos y 147 ucranianos. De momento, la liberación de cautivos, como saben, ha sido el único punto de acuerdo en las repetidas reuniones para poner fin a una guerra que dura ya casi 4 años. Sin embargo, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, anunció nuevos diálogos próximamente, mientras no han trascendido avances sobre la disputa territorial. Veamos. Intercambio de prisioneros mediado en Abu Dhabi. La segunda ronda de conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos concluyó en la capital emiratí, con 314 prisioneros de guerra liberados, 157 de cada bando, y con una visión conjunta entre las partes. Las negociaciones son productivas y pronto se reanudarán. No obstante, la cautela protagoniza cualquier conclusión. Un cierto indicador puede ser el hecho de que los instigadores de la guerra en Europa, desde Gran Bretaña, intentan obstaculizar constantemente este proceso, intentan constantemente interferir en él, y cuantas más tentativas de este tipo hay, más vemos definitivamente que hay progreso, que las cosas avanzan en una dirección buena y positiva. Sin duda no es fácil, pero Ucrania ha sido y seguirá siendo lo más constructiva posible. Debemos poner fin a esta guerra con garantías de seguridad reales y fiables para Ucrania. Esta es una garantía para toda la región y, lo más importante, Rusia no debe recibir ninguna recompensa por su agresión.
En terreno, el primer ministro polaco, Donald Tusk, visitó Kiev el jueves y honró la memoria de los soldados ucranianos caídos. Y desde allí, Volodymyr Zelensky también dijo que esperaban resultados más rápidos. Es importante que el proceso esté en marcha. Queremos resultados más rápidos. Si hay una próxima reunión, eso significa que existe la posibilidad de continuar el diálogo, lo que esperamos profundamente, y que ello conduzca al fin de la guerra. La región oriental de Donetsk es uno de los puntos más conflictivos de la mesa de negociación. Moscú busca una retirada total de las tropas de Kiev, incluso de zonas que no controla, mientras Ucrania ha declarado que el conflicto debe congelarse en las líneas de frente actuales y rechaza cualquier retirada unilateral, al tiempo que quiere el control de la central de Zaporilla, ubicada en un área de dominio ruso. Por otro lado, también en Abu Dhabi, Rusia y Estados Unidos anunciaron que van a retomar el diálogo militar al más alto nivel, que fue interrumpido, recordemos, ante la invasión rusa de Ucrania. Bien, el anuncio además llega cuando expira justamente el acuerdo New START, un tratado que limitaba el tamaño de los arsenales nucleares rusos y estadounidenses, lo que significa que por primera vez en más de medio siglo ambas potencias dejan de estar sujetas a límites legales sobre sus arsenales. Ya no estamos sujetos al tratado. Estas son las palabras del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, ahora que el acuerdo New START llegó a su fecha de expiración. El tratado firmado en 2010 establecía limitaciones al arsenal que ambos países podían poseer en un esfuerzo por limitar el impacto de una posible guerra nuclear. Como saben, el 22 de septiembre propusimos a los estadounidenses ampliar el plazo por un año. Sin embargo, no se ha recibido ninguna respuesta oficial por parte de los estadounidenses. Vladimir Putin subrayó que en esta situación actuaremos con cautela y responsabilidad, basándonos en un análisis exhaustivo de la situación general de seguridad, y seguimos abiertos a las negociaciones para garantizar la estabilidad estratégica. En ese momento, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que le parecía una buena idea, pero no se llevaron a cabo negociaciones. El miércoles, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio no tenía ninguna novedad que comunicar sobre la situación. El acuerdo New START fue firmado por los expresidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev en 2010. Limitaba el número de ojivas nucleares a 1.550 en no más de 700 misiles y aviones bombarderos. Además, permitía a ambas partes llevar a cabo inspecciones en el terreno del arsenal de la otra, aunque Rusia suspendió estas inspecciones en 2023 tras el inicio de su guerra en Ucrania. Los acuerdos entre ambos países comenzaron con las conversaciones sobre limitación de armas estratégicas en 1972, lo que significa que esta es la primera vez en más de medio siglo que no existen límites activos para los arsenales atómicos más grandes del planeta, lo que ha suscitado preocupaciones sobre una nueva carrera armamentística. Bien, en otros frentes, de momento diplomáticos, Washington y Teherán discrepan incluso en los puntos a tratar este viernes en Omán, donde se reunirán Steve Witkoff y Abbas Araghchi con el telón de fondo, como saben, del despliegue militar reforzado estadounidense en el Golfo Pérsico. Bien, en las últimas horas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha insistido en que los diálogos deben versar no solo sobre la limitación del programa nuclear iraní, sino también del arsenal balístico de la República Islámica. Veamos. Irán y Estados Unidos se preparan para negociar en Omán. Delegaciones de Washington y Teherán se reunirán este viernes en Muscat con el objetivo de desescalar las tensiones bélicas y negociar con respecto al programa nuclear de la República Islámica. Sin embargo, antes de la charla, el número 2 de la Casa Blanca, J.D. Vance, puso en evidencia las dificultades que hay para negociar con los clérigos chiitas. Quien toma las decisiones en Irán es el líder supremo, el presidente no importa. El ministro de Asuntos Exteriores parece hablar con el líder supremo y esa es principalmente la persona con la que nos hemos comunicado. Pero es un país muy extraño para llevar a cabo relaciones diplomáticas, cuando ni siquiera puedes hablar con la persona que está a cargo del país. Trump puede llamar a Putin, puede llamar a Xi, incluso a países con los que tenemos relaciones muy hostiles. Es extraño que no podamos hablar con los líderes iraníes. Esto dificulta mucho la diplomacia. Mientras tanto, en las calles de Teherán, algunos ciudadanos ven con cierto recelo los diálogos con Washington. Estoy de acuerdo con las negociaciones siempre y cuando beneficien a Irán, no que Estados Unidos nos dicte los términos. Queremos negociaciones en las que todos ganen. Según fuentes del medio libanés Al Mayadin,
Cercano al ala política de Hezbollah, el gobierno iraní espera que los diálogos se centren únicamente en su programa nuclear y no en sus capacidades militares. Mientras tanto, Estados Unidos ha informado que buscará limitar el número de misiles balísticos en posesión de las Fuerzas Armadas de la República Islámica, una exigencia que comparte con su aliado Israel, y pedirá a Teherán detener la financiación y apoyo a grupos armados aliados en países como Líbano, Yemen e Irak. Seguimos en Medio Oriente, vamos a la Franja de Gaza, donde el ejército de Israel mató al menos a 24 personas en las últimas horas, según informó el Ministerio de Salud del enclave. Israel defendió los ataques como una respuesta a las amenazas contra sus tropas. La violación de la tregua se repite solo días después de que Estados Unidos anunciara la entrada en vigor de la segunda fase del acuerdo de cese el fuego, alcanzado, recordemos, en octubre. Desde entonces, las Fuerzas Armadas israelíes han matado a más de 550 palestinos, según las autoridades gazatíes. A pesar de la tregua vigente, los palestinos de Gaza siguen enterrando a sus muertos. Frente a este hospital de la ciudad de Gaza, muchos se han reunido antes de un último adiós a las víctimas. Escenas similares al sur, en Han Yunis. Este hombre perdió a sus 2 hijas en los ataques aéreos israelíes del miércoles. Impactaron una tienda vecina a la mía. Mis 2 hijas cayeron mártires. Mi hijo y mi esposa resultaron heridos. Perdí a mis 2 hijas. La Media Luna Roja Palestina anunció la muerte de uno de sus socorristas. Algunos bombardeos alcanzaron estas tiendas de campaña en el sur del enclave. Por su parte, el ejército de Israel asegura haber respondido a disparos que hirieron a uno de sus soldados en el norte de la franja. Operativos que, según las tropas de Benjamin Netanyahu, habrían permitido eliminar a varios combatientes de Hamas y de la Yihad Islámica. Con determinación y un compromiso inquebrantable continuaremos nuestra acción. Los objetivos de esta guerra siguen siendo la eliminación de las organizaciones terroristas, la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamas. Por otra parte, a pesar del frágil cese al fuego, el puesto fronterizo de Rafah permanece abierto. Este jueves, nuevamente Israel ha permitido el paso a cuentagotas de algunos enfermos gazatíes para que se trasladen hacia Egipto. Asimismo, decenas de camiones con ayuda humanitaria han podido circular para abastecer con víveres y medicamentos al enclave palestino. En otras noticias vamos a Reino Unido porque las nuevas revelaciones del caso Epstein ponen contra las cuerdas a Keir Starmer por haber designado como embajador británico en Estados Unidos a Peter Mandelson. Si bien el primer ministro británico ya apartó del cargo al diplomático en septiembre de 2025, de este año pasado, por sus vínculos precisamente con Epstein, ahora tras la publicación de los nuevos documentos, Starmer ha vuelto a insistir en que desconocía la profundidad, al menos, de los lazos entre el diplomático y el pederasta. Sin embargo, excluyó dimitir del cargo. Keir Starmer intenta salvarse de los crecientes cuestionamientos por el nombramiento de Lord Mandelson. El jefe de gobierno respondió este jueves a las acusaciones de que, al tener información, obvió a propósito los vínculos del ex embajador del Reino Unido en Washington con Jeffrey Epstein. En los últimos días han surgido serias acusaciones y pruebas contundentes sobre la conducta de Mandelson, incluyendo su relación con Epstein, un delincuente sexual convicto. Se había sabido públicamente durante algún tiempo que Mandelson conocía a Epstein, pero ninguno de nosotros conocía la profundidad y la oscuridad de esa relación. Lo que ha salido a la luz ha planteado serias preguntas. Además, Starmer utilizó su discurso para disculparse con las víctimas de Epstein, pero a pesar de su tono conciliador, el Partido Conservador asegura que no es suficiente y pide una moción de censura. It is now up to Labour MPs to do the right thing. Ahora depende de los diputados laboristas hacer lo correcto. Sé que muchos de ellos están horrorizados por lo que ha sucedido. Ahora podrían esperar que el primer ministro asuma la responsabilidad, pero sabemos que no lo hará. Así que les hago una oferta. Si quieren el cambio que saben que el país necesita, vengan y hablen con mis jefes de grupo y hablemos seriamente sobre una moción de censura. Come and speak to my whips and let's talk seriously about a vote of no confidence. El último lote de archivos liberados por el Departamento de Justicia y varias investigaciones periodísticas muestran cuán cerca estaba el veterano legislador británico Peter Mandelson de Jeffrey Epstein, por lo que la lupa está ahora en qué información tenía Keir Starmer a la hora de nombrar a Mandelson en Washington. Cerramos este bloque en Venezuela, donde este jueves la Asamblea Nacional empieza el trámite para la aprobación de la Ley de Amnistía General anunciada por Delcy Rodríguez.
Si bien el contenido del texto sigue siendo privado, de hecho es un hermetismo denunciado por varias ONGs, la presidenta encargada avanzó ya la semana pasada que el perdón alcanzaría los hechos ocurridos desde 1999, pero no aplicaría a los condenados por narcotráfico, asesinato u otras violaciones de los derechos humanos. Bien, el proceso simbólicamente, ¿no?, arranca formalmente solo un mes después de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro. Vamos ahora con la economía. Juan Pablo Lucumí, ¿qué tal? Buenos días. Hoy mejor que ayer, un placer acompañarlos. Lo mismo digo, Juan Pablo. Vamos a empezar hablando del Banco Central Europeo porque ha anunciado nuevamente mantener, ¿no?, las tasas de interés. Así es, se mantienen quietos. El Banco Central Europeo entonces mantiene los tipos de interés sin cambios este jueves, mientras la economía de los 21 países que usan el euro como moneda supera la interrupción provocada por los aranceles del presidente Donald Trump con un crecimiento modesto pero resiliente, constante. Bien, pues entonces el banco mantuvo los tipos de interés de referencia exactamente en el 2%, donde se encuentra desde junio, tras una serie de recortes después del máximo del 4% a partir de mediados de 2024. Eso quiere decir que es la quinta vez consecutiva que pasa esto, que no se tocan las tasas de interés. El por qué lo explica la jefe del Banco Europeo. Las perspectivas siguen siendo inciertas debido en particular a la incertidumbre continua en la política comercial y a las intenciones geopolíticas. Estamos decididos a garantizar que la inflación se estabilice en nuestro objetivo del 2% a medio plazo. Seguiremos un enfoque basado en datos y reunión por reunión para determinar la postura monetaria adecuada. Bien, no dice Lagarde, lo decías tú, con este 2%, esta decisión se toma a pesar, ¿no?, de que el objetivo, digamos, de la inflación está controlado. Así es, pero hay que mirar un poco más allá de los números. El BCE reconoce que la economía europea ha resistido a tantos cambios geopolíticos, pero mirando los números de cerca cree que ese dato de inflación, que en enero llegó al 1,7% anual, se dio sobre todo por la caída de un solo rubro, los precios de la energía, que disminuyeron un 4,1%, y esto es lo que hizo que el dato global quedara pues bajo, pero hay que ver que en otros temas, como por ejemplo el de los alimentos, sigue habiendo todavía una presión por encima del 2% anual, pero también los servicios y los bienes industriales no energéticos están teniendo presión todavía en los bolsillos de los europeos. También hay que decir que el dato ya discriminado por diferentes países pues muestra también presiones en algunos países particulares, como en el caso de Alemania. Y pues esto da toda una señal de cómo podría seguir continuando el tema de la presión de los aranceles. Juan Pablo, pues lo seguiremos. También seguiremos qué pasa con el Banco Central estadounidense, que también está en pleno foco de información. Mientras tanto, vamos a hablar ahora de Siria, porque alcanzó un acuerdo energético, ¿no?, precisamente. Así es, histórico. Se trata de un pacto en el que sería el primer acuerdo para yacimientos petrolíferos y gasíferos offshore o fuera del país con empresas privadas. El acuerdo de Syrian Petroleum Company con el gigante energético estadounidense Chevron y la empresa Qatar Power International Holdings con sede en Qatar se firmó en Damasco en presencia del enviado especial estadounidense a Siria, Tom Barak. Del lado sirio afirmaron que el acuerdo pretende fortalecer las alianzas estratégicas en el sector energético y también que pretende cubrir la cooperación en la exploración offshore y el desarrollo de estos recursos y gasíferos también en las aguas territoriales sirias, así como también buscar esfuerzos para apoyar la inversión y el desarrollo en el sector de la energía con privados de otros países. También se trata del primer paso formal de Siria hacia la exploración energética en alta mar, mientras el nuevo gobierno intenta atraer socios comerciales. No es la primera vez o la primera medida en la que se muestra cómo Siria empieza a abrir su economía después de regresar a la bolsa, pero también estas salidas de las sanciones de la Unión Europea y Estados Unidos. Eso es, Juan Pablo. También estamos pendientes de este intento, ¿no?, de este periodo de reconstrucción de Siria, pero ahora vamos hasta Asia porque, vamos hasta el este de Asia para hablar precisamente de Japón y Taiwán, porque se están acercando para cooperar en materia de chips, ¿no?, y de inteligencia artificial. No se quieren quedar por fuera de esta carrera de la IA. Hablamos de la taiwanesa TSMC, la mayor fabricante de semiconductores del mundo, que presentó junto al gobierno de Japón un plan para producir chips en masa con tecnología de 3 nanómetros allí mismo en el archipiélago, con una inversión que podría alcanzar los 2,6 billones de yenes, unos 14.000 millones
millones de euros. En este espacio estuvo la propia primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, y junto al equipo directivo de empresas de Taiwán anunció que TSMC pretende dedicar su segunda planta japonesa de Kumamoto para producir no solamente semiconductores de entre 6 y 12 nanómetros, sino ahora de 3 nanómetros. Con esto la reducción del tamaño de ancho de los semiconductores, pues lo que hacen es optimizar más la velocidad de procesamiento de los chips, que podrán desarrollar datos más rápidos y más eficientes, para así pues aplicarlos a la IA, también para vehículos, robótica y demás. Escuchemos. Establecer una fábrica de vanguardia a nivel de 3 nanómetros en Japón, que hasta ahora se ha concentrado en Taiwán, es significativo desde la perspectiva de fortalecer la cadena global de suministro de semiconductores estratégicamente importantes y de reforzar la seguridad económica de nuestra nación, por lo que doy la bienvenida a un desarrollo en la línea de esta propuesta. Bien, justamente ese es el objetivo de todos estos acuerdos, poder saciar el hambre de las empresas tecnológicas por estos chips que son indispensables para seguir avanzando en la carrera de la inteligencia artificial. Pero pese a esta noticia, la compañía TSMC cerró negativo en la bolsa, aunque hay que decir que calma los temores de empresas como Nintendo. Ayer se desplomó un 11% la creadora de este juego Mario Bros, porque los inversores temen de que la compañía no tenga los suficientes chips para continuar. Aunque parece local, esta noticia de fabricación de chips es global, y nuestra corresponsal en la capital japonesa nos amplió. Japón vuelve a colocarse en el centro del tablero tecnológico global. La empresa taiwanesa TSMC planea comenzar la producción de chips avanzados de 3 nanómetros en el país, con una inversión estimada de $17.000 millones, según reportaron medios locales. El anuncio responde al fuerte aumento de la demanda de chips impulsada por el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial. Las grandes tecnológicas necesitan cada vez más semiconductores avanzados para entrenar y operar sistemas de IA, lo que ha puesto bajo presión a la cadena de suministro global. De acuerdo con personas familiarizadas con el proyecto, TSMC ha decidido adoptar la tecnología de última generación en su segunda planta de fabricación, ubicada en Kumamoto, en la región de Kyushu. Esto supone un cambio frente al plan original. Para Japón, la apuesta es económica y política. El proyecto busca reforzar la producción nacional de chips y asegurar las cadenas de suministro. Además, la inversión representa una victoria política para la primera ministra Sanae Takaichi, que ha situado a los semiconductores en su agenda económica. El anuncio llega además en pleno periodo de campaña, cuando Takaichi busca mostrar resultados concretos a pesar de su corto mandato. Sin embargo, el plan todavía se encuentra en una fase temprana de discusión y podría sufrir cambios. Y la primera ministra, que también precisamente ha renovado la hostilidad con China precisamente por el tema de Taiwán. También este sería el contexto político que seguro tendremos tiempo de repasar aquí también, Juan Pablo. Habrá más momentos para seguir hablando de estos temas. Eso es, nosotros vamos con revista de prensa. Ya está Dasil Lanza en el estudio. Dasil, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, muy bien, por acá. Vamos a empezar hablando de Venezuela porque Alex Saab habría sido detenido, ¿no? Así como otro empresario venezolano. Cuéntanos un poco qué dice la prensa al respecto de esta noticia. Bueno, quien profundizó en esta noticia fue el New York Times a partir de fuentes. Dice que consultó 5 fuentes venezolanas más un funcionario estadounidense, y de esta forma es que lo que está reportando es que agentes de seguridad venezolanos interrogaron a 2 prominentes empresarios e incluso políticos que enfrentan cargos de lavado de activos y de dinero en Estados Unidos. ¿De quién estamos hablando? Bueno, de Alex Saab y Raúl Gorrín. Alex Saab también había sido, hasta que llegó Delcy Rodríguez a la presidencia, había sido ministro de Industrias, y que, ahora fueron, según dice el New York Times, interrogados. Estas fuentes lo que informaron al New York Times es que habrían sido detenidos en la noche del martes para el miércoles, y que las fuerzas estadounidenses también habían sido notificadas de esta detención. Los representantes de ambos, de Saab así como de Gorrín, lo que informaron es que por un lado dijeron que estaban libres y por otro lado que no habían sido detenidos. Esa es la información que están dando.
Lo que dice el New York Times es que esto se da en un clima de creciente temor y sospecha sobre los leales a Maduro, interpreta este medio. Recuerda que Rodríguez, desde que llegó, despidió a varios funcionarios considerados cercanos a Nicolás Maduro, además de que redujo a su familia en el poder, además de haber despedido a Saab, como decíamos recién. Saab, además, era un empresario que, según este medio, amasó una fortuna a partir de vender petróleo e importar alimentos, y que Gorrín, por otro lado, tiene negocios de seguros e incluso un canal de televisión. En el mismo sentido se expresa la agencia Reuters, pero a partir de citar fuentes de medios colombianos que también estuvieron informando. Por ejemplo, Caracol Televisión, Caracol Radio, Blue Radio, también informaron de esta operación, que dicen que se llevó a cabo en colaboración con el Buró Federal de Investigaciones, más conocido como el FBI de Estados Unidos, y también coinciden las fechas de que habrían sido detenidos del martes al miércoles. Esa es la información. Por otro lado, NTN 24 agrega la voz del presidente de la Asamblea, el Congreso, digamos, de Venezuela. Hablamos de Jorge Rodríguez, además hermano de la presidenta interina Delcy Rodríguez, quien dice que no tenía información respecto a la detención de Saab. Recordemos, NTN 24 es un medio opositor y tilda, por ejemplo, de gobierno ilegítimo también al gobierno de Delcy Rodríguez, pero bueno, cita la voz de Jorge Rodríguez, quien agregó que no tenía competencia ni información sobre la supuesta detención de Saab. Bueno, pues la pregunta, Dasil, que nos hacemos, ¿no?, es hasta dónde va a llegar esta supuesta persecución en el entorno de Maduro. Bueno, vamos a cambiar mientras tanto de tema, pero seguimos en Venezuela, porque precisamente el periódico británico The Guardian, ¿no?, habló con varias personas que se oponen a esta reconversión del helicoide que anunció precisamente Delcy Rodríguez, ¿no?, cuando habló también de esa amnistía. El helicoide, recordemos, ese centro de detención que utilizaban los servicios de inteligencia del Estado venezolano. Así es, Rosa, así lo recuerda el Guardian también. Dice que había sido un proyecto de un centro comercial desde la década del 50. Iba a ser un centro comercial, el primero en el mundo con un servicio en automóvil, pero que, bueno, se fue transformando progresivamente en una cárcel, y que lo que dicen justamente distintas asociaciones consultadas por el Guardian, como por ejemplo la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, conocida como JEP, y entre otras voces también lo que dicen es que rechazan la idea de que sea un centro cultural, o sea, festejan, celebran que sea cerrada esta prisión, pero sin embargo dicen que preferirían un modelo más como el que se realizó, por ejemplo, en Argentina con la Escuela de Mecánica de la Armada, ex Escuela de Mecánica de la Armada, que había sido un centro de detención y tortura durante la última dictadura y que ahora es un espacio de memoria. Ese es el modelo que están citando estas organizaciones. Claro, no, es que también los proyectos de memoria también siempre llevan un tiempo y también ciertos cambios en el gobierno y en el país. Dasil, pendientes de qué acabe pasando con el helicoide. Ahora vamos a Panamá, porque la operación contra ciertas empresas chinas no ha reactivado las tensiones entre este país y el gigante asiático. Es así, Rosa. Hablamos ahora citando a lo que dice el South China Morning Post, este medio en inglés, medio chino, que lo que habla es que, bueno, la justicia de Panamá lo que decidió fue limitar la concesión, mejor dicho, anular el contrato de concesión para la compañía china Panama Port Company, que es una filial del conglomerado CK Hutchinson con sede en Hong Kong. Lo que hizo fue anular esta concesión a partir de decir que fue inconstitucional la concesión y demás. Lo que tuvimos fue la reacción de China, que dijo que iba a haber consecuencias respecto a esta decisión, y lo que reporta este medio chino es que, bueno, el presidente José Raúl Mulino de Panamá salió a defender la posición de la justicia. Por otro lado, Bloomberg reporta que China pide a las empresas estatales de ese país que frenen nuevos proyectos de inversión en Panamá, justamente a partir, como represalia, de esta decisión de la justicia panameña, y a la vez dice que ya están intensificando los controles aduaneros para las importaciones que llegan a China desde Panamá. Y para terminar, tenemos lo que informa la CNN, que dice que Estados Unidos quiere expulsar a China de América Latina
y que el Canal de Panamá es la última prueba de esta intención. Recordemos que los funcionarios de Donald Trump estuvieron en Panamá y bueno, avanzaron en esta idea de expulsar a China de lo que llamaron el patio trasero, fueron las palabras de Pete Hegseth el año pasado. Y bueno, eso es lo que está logrando en este momento. Dasil, terminamos también en América Latina. Parece que hay novedades sobre el estado de salud de Jair Bolsonaro. Sí, tenemos dos titulares. Por un lado, el Estado de San Paulo y por otro lado, Poder 360. Son dos medios que están informando de la complicación de la salud de Jair Bolsonaro. Por un lado, la defensa del expresidente lo que pide es que la policía federal que encargó una pericia de la salud, del estado de salud de Bolsonaro, presente el informe a la justicia para que den viabilidad a lo que es la prisión domiciliaria del expresidente. Y por otro lado también dicen que dan detalles de la complicación de la salud y dice que comenzó a sufrir, por ejemplo, episodios de vómitos e hipo. Entonces, frente a esta situación, vuelven a pedir la domiciliaria. Pues otra información en desarrollo, Dasil, que seguiremos contigo. Muchísimas gracias un día más por traernos toda esta información y este análisis de la prensa internacional. Gracias, Rosa. Breve pausa, enseguida regresamos. La historia de nuestro mundo está en constante cambio. El flujo de información es cada vez mayor. Estamos ahí con todos los temas. Nos comprometemos con la verificación desde el terreno, en todas las circunstancias, para anticipar el futuro y entender el presente. Lo acompañamos 24 horas, 7 días a la semana. France 24, una mirada diferente a la actualidad. Liberté, égalité, actualité.